Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de la segunda parte de pintar la encimera, ya la podéis ver un poquito por aquí, pero bueno, os voy a dejar el vídeo de cómo lo hicimos y luego ya comentamos un poquito todo el proceso y algunas cositas que os quiero comentar también. Así que dentro vídeo. Antes de comenzar a enseñaros el proceso de cómo lo hicimos, la primera parte es igual que como hicimos la isla, la hicimos con la misma pintura, que es esta de aquí, de Monto. Compramos la misma, que es una pintura de poliuretano. Trae la pintura y el catalizador, como podéis ver, se hace la mezcla, viene ya la proporción para hacer la mezcla. Pintamos, dimos 3 manos de pintura para que cubriese bien todo, y luego para hacer las vetas del efecto mármol igualmente usamos el tinte que igual que hicimos la otra vez, con un poquito de pintura le pusimos el tinte, hicimos las vetas y con disolvente pues las fuimos difuminando para que se hicieran. Pero bueno, ahora os voy a enseñar el proceso, que la primera parte es lo mismo, o sea que lo voy a hacer rápido, lo voy a poner rápido porque es el mismo que usamos para la isla. La única diferencia que esta es para finalizarlo, usamos la resina epoxi. Ya os comenté en algún vídeo anterior que no me gustaba mucho cómo quedaba el acabado de la pintura esta de poliuretano, porque dejaba una textura un poco, no era lisa, no se quedaba una superficie lisa, quedaba un poco como piel de naranja, entonces no me acababa a mí de convencer mucho. Entonces, como ya he dicho, nosotros somos así un poco locos, intentamos probar de todo y habíamos visto un montón de vídeos de hacerlo con resina epoxi. Empezamos a estudiar cómo hacerlo, probamos primero hacerlo en la encimera, que no os lo grabé porque era una prueba, queríamos probar a ver si quedaba bien. Entonces quedaba bien, pero nos faltó un poco de producto, pecamos en que nos quedamos un poquito cortos de producto. Por eso, si lo vais a hacer, medir bien la superficie, cuánto necesitáis, porque esto tiene que autonivelarse, tiene que cubrir todo bien y chorrear. Por eso también es importante proteger los muebles. Así que nada, nosotros compramos esta resina epoxi, que también os lo mencioné en otro vídeo, que ya era muy bien visto, donde único lo hemos encontrado en tienda física es en Leroy Merlin, que es esta porque tenéis 3 diferentes. Una que es de alto espesor, que es para hacer tipo estas mesas que hacen tan chulas con troncos de madera y le ponen en medio pues las resinas, o sea que son para hacer con grosores, o sea tipo mesas, tipo no sé, una encimera que vais a hacer con un molde, cosas así. Luego tenéis otra que es para hacer manualidades, bisuterías, cosas pequeñitas. Y luego tienes esta que es la que se usa para hacer superficies que no sean de grosor, que sean finas, que sean para una capa de protección, que es esta. Además que tiene filtro UV que va bien para que no amarillea, no se pone con el tiempo, no se va poniendo amarilla, así que va genial. La caja viene con los 2 componentes, que es el A y el B. Leeros igualmente bien las instrucciones antes de hacerlo, pero bueno, vienen los 2 componentes con sus medidas exactas. Cada resina tiene su medida, su forma de, su proporción, para así decirlo. Esta es de 100,50, o sea, por cada 100 de la A son 50 de la B. Digamos que esto es como el endurecedor. Esta es la resina y ese es el endurecedor. Siempre hay que poner primero el A y una vez que tengamos el A puesto, se pone el B. Es muy importante no hacerlo al revés, porque esto lo que hace es endurecer. Si echamos primero esto, en lo que vertemos esto ya empieza a calentarse y no quedaría bien la mezcla. Luego, una vez que lo tenemos, pues remover bien durante 3 minutos, con paciencia, en un recipiente que yo luego os explicaré uno de los errores que cometimos, porque yo me ha pasado y si puedo evitar que le pase a alguien más, pues mejor. Y nada. Una vez explicado esto, o sea, lo que íbamos a usar, os voy a dejar con el vídeo y luego os comento pues nuestros errores, nuestros fallos y la mejor manera para hacerlo. Así que nada, vamos allí. Primero os quería enseñar el antes de cómo estaba la cocina, que como veis es un granito pues en un tono así como gris con los puntitos más oscuros.
Y bueno, y aquí empiezo a hacer la mezcla de la pintura. Voy poniendo en el recipiente y el resto lo tapo. Sí es recomendable echarle un chorrito de disolvente a la pintura. Eso me lo dijo el chico que nos vendió la pintura. Y luego lo que va quedando en el bote también hay que ir echándole chorritos. Y esto lo que hace es que evita que nuestra pintura se vaya secando. Porque a medida que van pasando las horas se va espesando. Entonces, entre una capa y otra, antes de cerrar el bote le echáis un chorrito de disolvente y así vais dando las capas de pintura y vais poniendo un poquito de disolvente para que no se seque la pintura. Y bueno, aquí como veis voy dando la primera mano de pintura. Esta primera mano no es perfecta, no cubre al 100%, como veis hay sitios que no coge bien la pintura. Nosotros previamente lijamos un poco la superficie, aunque el granito es un poco difícil de lijar, pero bueno, os recomiendo que lo lijéis un poco para también quitar si hay algo pegado, algún residuo, cualquier cosa. Luego retirar bien el polvo y limpiáis bien con disolvente toda la superficie. Y bueno, ya aquí termino ya de dar la primera mano de pintura. En total dimos 3 manos de pintura. Ahora os voy a dejar un vídeo del resultado de la primera mano, cómo quedó en total, y luego la segunda. Este es el resultado de la primera mano de pintura que dimos. Como veis no ha cubierto todo bien del todo, pero poco a poco hay que tener paciencia porque es una pintura. Y esta es ya cuando le dimos la segunda mano de pintura. Se me olvidó grabaros la tercera, pero bueno, ya veis que con la segunda queda muchísimo mejor. Y ya una vez dadas las 3 manos de pintura empezamos con el efecto de las vetas. Aquí lo primero que hago es, una vez hecha la mezcla con el tinte y la pintura, con un pincelito pues voy haciendo trazos irregulares, no tienen que ser perfectos, y luego con disolvente y esta esponjita lo que voy a hacer es difuminarlo. Esto ya va a gusto de cada uno, podéis hacer la veta más grande, más pequeña, mientras más disolvente le vais poniendo más se va abriendo, eso según el efecto que cada uno quiera. A veces pues a mí la primera vez no me quedó muy bien, que fue cuando lo hice en la isla, pero bueno, voy probando hasta que le cojo el truquillo. La podéis hacer en plan una sola veta que coja más, o sea, más ancha, pero que coja más toda la encimera. La podéis aclarar un poco más, poner un tono más claro, un tono más oscuro. Como digo, eso es a gusto de cada uno. Pero bueno, yo más o menos lo hice así porque también el de la isla lo tenía así, y para que más o menos estuvieran iguales y no estuvieran diferentes, ya que están en el mismo sitio. Entonces tenía que guiarme por las que había hecho en la isla. Una vez que ya lo tengo todo hecho, como veis ya tengo todas las vetas, lo podéis ir rectificando mientras no le pongáis nada encima, ni barniz ni nada, podéis rectificar. Y lo dejamos secar toda la noche. Al día siguiente vamos a poner la resina. Aquí estamos haciendo la mezcla con los botes, la proporción. Sabéis que primero hay que poner el componente A y luego se pone el componente B. Una vez mezclados los dos productos, hay que empezar a remover despacio y con paciencia durante aproximadamente unos 3 minutos.
ahora vamos a comenzar a poner nuestra mezcla. Vamos a ir vertiendo el producto, como veis se va poniendo y ahora lo iremos esparciendo. Vamos a intentar cubrir la mayor cantidad de superficie posible dentro de la cantidad de producto que tengamos. Como veis vamos poniendo poco a poco. Aquí entramos un poco en pánico, que teníamos miedo que se nos recalentara la mezcla. Luego os explicaré este pequeño error que tuvimos, pero bueno, mientras él seguía poniendo la mezcla, yo con un pincelito pues iba esparciéndola, porque como veis se empieza a autonivelar, pero tenéis que ayudar un poquito para que llegue a todos los sitios. Pero bueno, siempre que haya bastante cantidad podéis moverla tranquilamente. Más o menos tenéis unos, yo que sé, 30 minutos para ir moviéndola, porque ya después empieza a secarse y se empieza a poner como muy pegajosa y ya quedarían demasiadas marcas. Entonces este paso os recomiendo que lo hagáis rápido dentro de lo que cabe, y también ir mojando el pincel y lo vais poniendo por lo que es el zócalo de la encimera. Como veis yo voy llevándolo a todos los rinconcitos y luego le voy poniendo ahí el zócalo, que le ponéis cantidad que vaya escurriendo hacia abajo y luego con el pincel pues le vais dando, y así pues lo haremos con toda la encimera. Una vez esté todo la superficie cubierta, vamos a retirar la cinta que teníamos puesta de barrera y como veis va escurriendo hacia abajo. Por eso es importante proteger los muebles y un trozo del suelo para que no caiga en el suelo, no se estropee el suelo. Y vamos a dejar que vaya autonivelándose, que vaya cayendo todo el sobrante que va quedando de la resina, y con un pincelito vamos a ir retirando estas gotitas que van cayendo. Y este procedimiento lo vamos a ir haciendo cada 10 minutos más o menos, para evitar que se nos queden pegotes de las gotas. Y una vez hecho esto vamos a ir dándole con calor con un soplete. Si no tenéis un soplete grande podéis hacerlo con uno pequeñito de cocina. Bueno, resultado final. Esta zona de ahí tenemos que ponerle aún silicona, porque como veis ha quedado ahí la marca de la pintura. Pero como veis el acabado es mucho mejor que el de la pintura, porque deja la superficie completamente lisa. Y nada, ahora le pondré la silicona y os enseñaré ya cómo queda. Bueno, voy a empezar a poner la silicona por alrededor de todo lo que es el zócalo este de la cocina. El mejor truco que he visto yo, que lo vi en YouTube, para poner la silicona: un vasito con Fairy o detergente o lo que tengáis para lavar los platos y agua. Entonces cuando ponéis la silicona os mojáis el dedo antes de pasar y así no se queda pegado. Truquito que os dejo por si algún día tenéis que poner silicona. Si no, nos quedamos con todos los dedos llenos de pegotes.
Bueno, y ahora sí, ya que está todo, ya le he puesto la silicona por todos los sitios. Y nada. Aquí veis el resultado, tiene muchísimo brillo, totalmente lisito. Ha quedado perfecto. Y bueno, ahora que ya habéis visto el vídeo de todo el proceso, ya más o menos os lo había explicado antes, pero bueno, cositas a tener en cuenta. Comprar bien de cantidad. Nosotros para esta encimera, o sea, lo que es, a ver, me pongo un poco aquí, desde aquí, toda la bancada hasta allí. Nosotros compramos tres cajas de resina, o sea, 3 lotes de resina. Porque queríamos, como os he dicho antes, probamos en la isla. A ver, que está esto un poco torcido. Ahí. Probamos en la isla con nuestra isla es bastante grande y nos quedamos cortos. No significa que quedase mal, lo que pasa es que al no poder expandirse ella y autonivelarse, tuvimos que nosotros con un rodillito, un pincel, estirarla para que llegase a todos los sitios. Esto lo que hizo es que cuando ella intentaba autonivelarse, pues quedaban como unos bachecitos. Luego os lo voy a enseñar bien para que lo veáis. Pero bueno, como la vamos a volver a hacer, porque lo bueno que tiene la resina es que puedes lijarla y puedes volver a ponerla, no habría ningún problema. Vamos a rectificarla, pero ha sido como el conejillo de Indias. Probamos en la isla y ya como tenemos que pintar y hacer todo, hacemos todo el proceso bien hecho en esta. Vale, voy a comentaros unos cuantos errores que hemos cometido nosotros. Bueno, os voy a dejar un vídeo de los 3 errores que hemos cometido. El primer error es que cuando pusimos la resina, al no ponerla en un recipiente, o sea, primero la que compramos la pusimos en un recipiente grande y luego la intentamos pasar a uno más pequeño para poder manejar, o sea, ir echándola mejor. ¿Y qué pasó? Que al ponerle un recipiente muy pequeño se recalentó la mezcla porque no tenía aire, no tenía suficiente espacio para ventilar, se recalentó, se endureció y no la pudimos usar. O sea que, primer consejo que os doy, ponerla en cubos, en recipientes. A ver, también depende de la cantidad. Si vais a hacer un poquito para algo pequeño, pues ya va bien con cualquier bote más o menos mediante que tengáis. Pero si en el caso nuestro, que eran 3 botes, usamos un cubo para que ventilase bien y no nos pasara esto. El segundo error que cometimos fue a la hora de darle con el soplete, porque se le da con un soplete, para que vaya reventando las burbujas, para que luego cuando seque no se quede llena de burbujitas. Entonces cada 10 minutos, 20 minutos pasas con el soplete y le vas dando calor y revientan las burbujas. ¿Qué pasa? Que no se le puede dar demasiado rato en el mismo sitio. ¿Por qué? Pues por lo que os voy a enseñar en el vídeo. Se pone la resina se recalienta y empieza a amarillar un poco, se empieza a poner un poco amarillita. Entonces nos pasó en un sitio y tuvimos que tener cuidado porque hay que darle con el soplete, pero sin pegarlo demasiado ni estar mucho rato en el mismo sitio. O sea, es ir dándole poco a poco y que vayan reventando. Luego, cuando pasen 10 minutos, volvéis otra vez con el soplete, pero no hay que pegarlo mucho en el encimero, o sea, es simplemente que con el calor ellas revientan. Luego, otra opción que hay es con un spray que es específico para esto, que yo no lo vi, en la tienda no lo vi, lo venden en Amazon, creo que he visto alguno, que es un spray para reventar las burbujas, pero la mayoría de los comentarios dicen que es alcohol isopropílico, o sea, el alcohol que tenemos de curar las heridas. Pero bueno, yo no quise ponerle alcohol por si acaso, digo, no vaya a ser que reaccione mal, y me guié yo por los comentarios de la gente, pero bueno, es verdad que la base del producto es alcohol. Entonces, con un pulverizador vais pulverizando el alcohol y en teoría deberían reventar las burbujas, pero yo no digo que lo hagáis, yo digo que lo he visto en muchos vídeos y que lo venden como tal. Pero bueno, nosotros lo hicimos con el soplete, porque teníamos un soplete, lo único que hay que tener cuidado con el calor. Y luego el tercer error que cometimos fue que cuando pintamos la encimera
como habéis visto en el vídeo, pusimos una cinta de protección alrededor de todo. Entonces, cuando terminamos de pintar la última mano de pintura, dijimos, bueno, dejamos la cinta porque como luego vamos a poner la resina, para no, ya dejamos puesta y ya ponemos la resina, y cuando terminemos la resina, pues ya lo quitamos todo. Pues grave error. ¿Por qué? Porque ya la pintura de por sí seca y endurece un poquito. Y ya la resina se pone dura del todo. ¿Qué nos pasó? Que no podíamos quitar la cinta. O sea, era como, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada, nos tocó coger un cúter y empezar a cortar todo por donde estaba la cinta con cuidado para no levantar ni la resina ni la pintura. Entonces la recomendación que os doy es, cuando pintéis, terminéis de dar las capas que vais a dar, retirar toda esa cinta. Con mucho cuidado, que no levantéis la pintura, ir haciéndolo con cuidado. Y dejarla secar todas las horas ya que tengan que secar. Nosotros, por ejemplo, pintamos en un día la encimera y lo hicimos todo, las 3 manos de pintura, porque dejamos entre una mano y otra, dejamos 2 horas. Si empezáis por la mañana, ya luego a la noche, tarde-noche, lo último que hicimos fue las vetitas del efecto mármol y ya la dejamos secar toda la noche. Para el día siguiente, pues, puede poner la resina. Entonces, yo recomiendo que lo hagáis así. Ya una vez termináis de dar las manos de pintura que vayáis a dar, quitar toda la cinta con mucho cuidado y ya la dejáis secar. Y cuando vayáis a poner la resina, volver a poner la cinta. Ya sé que es mucho trabajo y que es muy tedioso, pero yo creo que es mejor eso a tener que cortarlo con un cúter o que se os quede mal cuando vayáis a levantarlo. Entonces, volvéis a poner la cinta y una vez que hayáis puesta la resina, que ya está todo nivelado, que le habéis dado bien a los zócalos, que ya está todo, que veis que todo está bien, como también tenéis que poner la cinta, no sé si habéis fijado en el vídeo, que nosotros ponemos la cinta, a ver si puedo enfocar aquí bien, aquí ponemos una cinta que hace de barrera cuando estamos poniendo la resina. Entonces, una vez se autonivela todo, esa cinta la quitamos para que empiece a caer por todo lo que es el borde de la encimera. Y de esta manera, pues, empieza a caer todo. Por eso tenéis que proteger bien los muebles con plástico, sobre todo, porque si ponéis papel o algo, a veces la resina traspasa y la pintura también. Entonces yo recomiendo que pongáis plásticos. Y una vez quitáis toda esa cinta, la resina empieza a autonivelarse, empieza a caer. Entonces veréis que va dejando como gotitas. Cada 10 minutos, igual con un pincelito, vais retirando todas las gotitas que van quedando, porque si lo dejáis, eso se endurece y luego van a quedar todas las gotas así chorreando, que van a parecer estalactitas en la cocina. Entonces, cada 10 minutitos vais con el pincel y vais retirando todo el exceso ese de gotitas que va cayendo. Y esos son los 3 errores que nosotros hemos cometido, pero bueno, somos principiantes, nunca lo habíamos hecho. Creo que para ser la primera vez nos ha quedado bien. A mí me ha gustado mucho el resultado, la textura ya digo que es completamente liso, tiene muchísimo brillo. Y yo os recomiendo que lo hagáis. Es verdad que da un poco de miedo, porque dices, como la cague, bueno, pero si no te arriesgas, no sabes si te va a salir bien o no. Entonces, a veces en la vida hay que arriesgarse un poquito y probar cosas. Si no hubiese alguien que probase algo, no aprenderíamos nunca a hacer nada. Entonces, siempre hay que arriesgarse en todo. Bueno, en casi todo. No voy a decir en todo porque casi todo. Pero bueno, yo os recomiendo que lo hagáis porque es súper fácil, económico. El bote de resina nos costó 20 euros, 20,80 creo que era. La pintura nos costó... La pintura es más cara que la resina. Lo que pasa que es verdad que si tenéis un banco muy grande o una encimera muy grande de cocina, tenéis que comprar más cajas de resina, porque con una daría para un trocito, digamos, como este trozo de aquí solamente. Sería un bote de resina. Entonces, no os quedéis cortos porque si no os va a quedar mal. Como os digo, a nosotros en la isla nos quedó un poco que no se ve bien, ahora os lo enseñaré. Y nada, esos son los 3 errores que hemos cometido nosotros y nada, espero que os haya gustado. Os voy a enseñar ahora una foto o un vídeo del antes y el después para que lo veáis, para que podáis comparar si os gusta, si no os gusta. Yo hice el efecto mármol, pero no es, a ver, yo porque a mí me gusta, pero podéis pintarla de blanco, de negro, de gris, de verde, de amarillo, del color que queráis. Eso ya es a gusto de cada uno y como cada uno quiera pintar su cocina, pero tenéis variedad de colores, un montón.
Y bueno, la resina, como ya os dije, en el Leroy Merlin la tenéis. Así que nada, familia, voy a ponerme a poner mis cositas de cocina, que os dejaré un vídeo de las cositas que he comprado para decorar la cocina y así no me enrollo más con este vídeo, que ya es larguito. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.